Saludos amigas y amigos televidentes, como cada semana entrando en sus hogares con este su programa Contenido Semanal. Vamos a conversar en el día de hoy con el doctor Felipe de Castro. Felipe de Castro es una universidad, es una escuela, es un centro de la enseñanza, es un gran maestro de la logia masónica de la República Dominicana y en él se adornan un conjunto de elementos que nos va a edificar de qué son, qué trabajo realizan y cómo participan en la República Dominicana y cómo también en otros lugares del mundo, como lo es la primera potencia del mundo, Norteamérica, valga casi la redundancia, algunos de los presidentes giraron, caminaron por ese camino de la masonería. Esta es una semana extraordinaria. Hemos tenido esas cuantas lluvias que Papá Dios nos manda de vez en cuando y la frena entonces un poquito para que no estemos al salto de la pulga nosotros con esos charcos de agua por todos los rincones. Eso es así. Así es, pues vamos a tener con el gran maestro Felipe de Castro, vamos a saber cómo se es miembro de la masonería para ser masónico, también para llegar a ser maestro y también para ser un gran maestro. También vamos a conocer los tipos de masonería que existen a nivel mundial. Así es que esto es una entrevista muy edificante que ustedes no se pueden perder. Tenemos una importante entrevista con un hombre bastante ilustrado, llegar a tener la categoría de gran maestro de logia de la República Dominicana es algo que debe de enorgullecer, de engrandecer a un ser humano. Y hoy vamos a conversar con el doctor Felipe de Castro. ¿Cuánto nos gustaría que los amigos y amigas televidentes llamen a la familia a sentarse en la mesa para nutrirse de lo que son esas enseñanzas? Tito, si llegar a maestro es difícil, imagínense para ser gran maestro. Óyeme, hay que tener una formación, una capacidad, un nivel intelectual muy sólido, lúcido y demás hierbas aromáticas. Eso es así. Bueno, a propósito del 167 aniversario de la conformación de la logia masónica en República Dominicana, en 1858, un 24 de octubre, y justamente 14 años después de la independencia nacional, vamos a estar aquí ilustrados del tiempo y del trabajo que realiza esa institución. Y ya tenemos con nosotros, sentadito aquí, el hermano Felipe de Castro. Bienvenido, Felipe de Castro, a este su programa Contenido Semanal. Gracias por la invitación, muy honrado para poder representar a la masonería dominicana. Una persona ya conocida, una cara que en esa institución tiene mucho peso, pues mire, llegar a ser maestro es una odisea, pero ser gran maestro es como graduarse con todos los honores que pueden haber. En ese sentido, si nos pudiera hablar del origen de la masonería en República Dominicana, hermano Felipe de Castro. Con muchísimo gusto. Fíjense, la masonería entra a la parte este de la isla de Santo Domingo. Acuérdense que en aquella época, en el 1803, es que entra cuando estábamos nosotros en el periodo francés. O sea, es Luis Ferrán, el gobernador de la isla, el que crea la primera logia que se llamó la Fraternité. Y fíjense dónde la creó, frente a la iglesia de la Altagracia. Entonces, en el 1809, los franceses salen y la masonería vuelve, las logias se cierran, pero quedan masones todavía activos. Entonces, del 1819 al 1821, entra un periodo que se llama la masonería española, porque en esa época gobernaba en España el hermano de Napoleón. Y es una rareza, porque en España no había masonería, no se permitía la masonería, solamente fue en el periodo que los franceses... El hermano de Napoleón entonces era masón también. Era masón y Napoleón también. Usted no está edificando de algo que no conocíamos aquí. Con sus fuerzas militares
caminaba con una logia con ellos y hacían sus celebraciones en el campo de batalla. Pero fíjense una extrañeza que hicieron en el periodo español, que fue don Pascual Real, el gobernador de esa época, creó una logia que se llama la Filantropía. Adivinen dónde, y cuando se lo diga a ustedes se van a sorprender. En el convento de los dominicos. Ah, pues en nuestro país. Una de las cosas más extrañas en masonería es que haya masonería dentro de una iglesia. Y hubo masonería en el 1819 con Pascual Real, donde se iniciaron una cantidad de frailes y sacerdotes en esa época. Entonces, ya para el 1821 termina ese periodo español, entonces entra el periodo de la masonería haitiana, el oriente de Haití. Y en la haitiana se funda la Constante Unión, la número 8, que hoy día se llama Esperanza número 9, de eso hablaremos más Pero tarde. esa es la que está ahí en la Jacinto de la Concha. Esa está así cerca de la ruina de San Francisco Macorís. Ah, caray, sí, perfecto, Pero perfecto. donde se fundó fue realmente en la Mercedes número 4, o sea, donde estaba el colegio jesuita. Ahí en la calle Las Mercedes, en la número 4. Ahí fue que se fundó esa logia. Entonces, en el 1828, los haitianos hicieron la Filantropía de Baní, y voy mencionando una serie de pueblos donde se hizo masonería. La Indisoluble Fraternidad, que esa es hoy día la logia Cuna de América número 12, que está al lado de la iglesia de Las Mercedes. Y la Hemisfer número 15, que es en Puerto Plata. Y en el 1835 se hace la de Asua, la perfecta armonía. Y en Santiago se crea en el 1837 el verdadero heroísmo de la verdad. Menciono esas logias porque para darle a usted a entender que había masonería mucho antes de la fundación de la Gran Logia, pero eran masonerías de oriente diferente. Nosotros le llamamos oriente a la Gran Logia que dirige, porque la Gran Logia es la que dirige todas las logias. Entonces, en el 1803 quien dirigía todas las logias era Francia. En el 1822 quien dirigía todas las logias era el Gran Oriente de Haití. Y en el 1800, pues eso estoy hablando ahora. Para el 1843 comienza un problema entre los masones dominicanos y empiezan a ser perseguidos porque los masones dominicanos comienzan a usar las logias para hacer los centros de conspiración contra los haitianos. Entonces ahí comienza el problema. Entonces ya para... Castro, entonces se colige de ahí que realmente Duarte era masón. Duarte fue masón en la logia Constante Unión número 8. Rafael tiene una foto ahí, creo, de Duarte ahí con un pergamino. Masón, a propósito del tema que están hablando aquí ahora. Entonces, hermano Felipe, sí. Disculpe, usted podría decirnos, ya que usted menciona a Duarte como perteneció a la logia masónica, ¿cuáles otras personalidades de la historia nuestra han pertenecido a la logia masónica? Bueno, fíjese que el primer gran maestro que nosotros tuvimos fue Tomás Bobadilla, y ese es un personaje histórico que es parte de las personas que hicieron la independencia. Hay un dato de Sánchez que nosotros lo tenemos registrado, por ejemplo, en la Cuna de América, la logia Cuna de América lo tiene registrado como que él se inscribió en esa logia. Y hay otro dato de Sánchez que en el momento lo iban a fusilar, fue un masón que le recibió a Sánchez, Sánchez le da a ese masón que se encargue de su familia, porque ya estaba en el proceso de fusilamiento. Entonces, tenemos que Mella, el entierro de Mella, se formalizó o se estableció o se formuló en la logia Nuevo Mundo número 5 de Santiago, o sea que fue la logia de Santiago la que organizó el entierro de Mella. Fíjense cómo la masonería ahora, de los trinitarios, usted tiene casi todos eran trinitarios, menos los que eran menor de edad, que no tenían los 21 años, porque hay que tener 21 años para ser masón. Entonces, después de eso usted tiene una serie de presidentes, Luperón fue masón, usted tiene de los generales de la Restauración, casi todos fueron masones, o sea que hay una cantidad de ellos
Jacinto de Castro, que fue de los fundadores de la Gran Logia y estuvo dentro del Gran Consejo de la Gran Logia, fue también presidente de la República. O sea que nosotros hemos tenido varios presidentes. El último presidente que fue masón fue Juan Bosch, el hermano Juan Bosch. Don Juan Bosch fue masón. Don Juan Bosch fue masón, grado compañero. Le iban a dar el grado de maestro en la Logia La Esperanza, porque esa fue la logia donde él se inició, pero en ese momento estaba en campaña política y no se pudo dar. Un detalle que se conoce, Felipe, hermano Felipe de Castro, con relación a las logias y a los masones, es que sus reuniones son como en secreto, son un grado de discrecionalidad, casi diría yo extremo. Explíquenos un poquito sobre ese detalle, razones, motivos, o qué caracterizaba realmente esa unidad en términos de reunión o agrupación de las logias o la masonería en términos generales. Fíjense, la masonería organizada comienza en el 1711, el dato se me está pasando, pero antes de eso sí existía todavía masonería, porque fíjense lo que ha sucedido. Los albañiles, que eran los constructores de templos, los constructores de catedrales, tenían un sistema de grados. El aprendiz, el que seguía y después el maestro constructor. Y cuando ellos hacían, por ejemplo, hacían los templos, y si usted se pone a ver los templos que se hicieron aquí en Santo Domingo, las iglesias viejas de Santo Domingo que se hicieron en la colonia, todas ellas tenían lo primero que ellos hacían era el sótano. Y después, claro, el techo del sótano viene siendo el piso de la iglesia. En ese sótano ellos guardaban sus instrumentos, pero al mismo tiempo ahí ellos realizaban sus operaciones y sus iniciaciones, porque ellos tenían un sistema iniciático. Los masones, o sea, los intelectuales de la era del siglo XVIII, los intelectuales tomaron eso y tomaron de esos que le llaman masones operativos, porque trabajaban en la piedra, trabajaban la madera, trabajaban todo, realmente eran albañiles, pero los intelectuales tomaron la simbología y crearon lo que se llama la masonería especulativa, o sea, más que nada filosófica. Desde esa época, la masonería ha estado trabajando en un cambio de sistema, de pasar del sistema feudal a un sistema más democrático, un sistema más capitalista, de un reino o de la monarquía, pasarlo a la democracia. Y ese proceso tenían que hacerlo en secreto siempre. Por eso tú ves que todo era en secreto y se juraba secreto. Y bastante fuerte ellos. Sobre el secreto y otros detalles más de la masonería, vamos a continuar hablando. Bueno, continuando con esta interesante entrevista con el hermano Felipe de Castro, y yo me sorprende, hermano Felipe, que se habla aquí de tipo de logias masónicas, que hay varios tipos. Yo quiero que usted me clarifique sobre esa situación, el por qué hay varios tipos de logias masónicas. Me imagino que cuando pregunta sobre varios tipos, si existe una masonería masculina, exclusivamente masculina, existe una masonería femenina y existe una masonería mixta. No sé si usted se está refiriendo a eso, hermano. Ok, porque aquí habla también de lógica de Oriente, hay varias logias, logia madre, logia azul, logia de investigación, logia de la bóveda celeste. Eso es lo que me llama la atención. La masonería utiliza una cantidad de símbolos para poder expresar ideas. Cuando usted ve de Oriente, de la estrella de Oriente y todo eso, está expresando ideas del nacimiento, porque la masonería sigue el curso del sol. En Oriente es donde surge el sol,
donde nace el sol, y ahí es donde se sienta siempre lo que se llama la figura del venerable maestro, que es el que preside Ahora la mismo logia. acaban de poner aquí el logo de ustedes, lo estamos viendo aquí, donde está ese ojo como que destella el ojo como que el todo sol lo ve. también. El ojo que todo lo ve. Descríbanos esa simbología que se ve ahí, hermano Felipe. Usted no lo puede ver, porque usted está inversamente al monitor. Yo sé, ese es un símbolo que toma la masonería, pero fíjense que ese es un símbolo antiquísimo, es un símbolo que viene de Egipto también. Y significa, el ojo que todo lo ve, más que nada está hablando de la divinidad lo ve todo. Ahí vemos también el compás. Ahí Sí. vemos como un panal de abeja. De abejas, exactamente. Vemos una soga, Un vemos lazo. también un Sí. par de columnas que... El escuadra y el compás es el símbolo donde más se identifica la masonería, considerando que el compás es el que traza los círculos y es el que se usa en arquitectura para trazar los círculos, hacer las columnas, hacer todo ese tipo de cosas. El compás, la escuadra, significa para nosotros la rectitud, porque eso es lo que es una formación. Fíjense que nosotros le damos a artículos que usa un albañil normal. Usted ve la escuadra, el compás, la regla, el mazo, el cincel. Es que ustedes nacen precisamente en los gremios de canteros y albañiles. Precisamente albañiles, sí. ahí es que está el origen de ese compás. Pero entonces a cada uno de esos le damos un simbolismo interesante. Por ejemplo, usted oye hablar del mazo y el cincel y te dice, ¿para qué el mazo y el cincel? Es que el mazo y el cincel es para que el masón lo utilice consigo mismo, o sea, ya internamente, y él va rompiendo como si nosotros fuéramos a sacar de un mármol, o sea, de una piedra, vamos a sacar una escultura. Entonces necesitamos un mazo y un cincel para ir quitando todo lo que sobra para poder tener la figura perfecta. Entonces, lo que hace un artista es lo que la masonería quiere decirle al que entra en la masonería, al masón le dice, tú tienes que labrar tu piedra bruta, tú tienes que convertirte en una divinidad. Fíjense que hay un símbolo uno detrás de otro. Le está diciendo al nuevo egresado, tú eres una piedra bruta, pero dentro de ti hay una divinidad. Tú tienes que tratar de sacar esa divinidad. Entonces le hablan de que tiene que usar este instrumento y aquel instrumento. Más o menos esa es la simbología, pero por eso también se utilizan templos. Los templos algunos son azules, los otros son rojos, pero más que nada lo que está significando son grados de aprendizaje. Don Felipe, Estados Unidos ha parido varios presidentes masones. Háganos mención. Casi ya hemos todos. hablado aquí de Duarte, creo que Luperón también aquí fue masón. Luperón fue masón y fue de los fundadores de la logia de Puerto Plata. Inclusive fue el orador oficial de esa logia. Pero también él fue miembro de la logia de Santiago del Nuevo Mundo. Entonces él ha pertenecido a dos logias. Antes se pertenecían a muchas logias. Eso era muy normal antes. Bueno, Pero en Estados Unidos sí, el mismo George Washington. Hay una anécdota muy bella que la cuentan dentro de la masonería entre George Washington y su jardinero. Fíjense cuál era la situación. George Washington llegaba a la Casa Blanca, a la Casa Presidencial. Yo creo que la Casa Blanca no existía todavía. No estaba. A la Casa Presidencial, y entonces cuando pasaba al lado del jardinero le decía, buen día, venerable maestro, porque ese era el venerable de su logia. Buen día, venerable maestro. Y el jardinero le decía, buen día, señor presidente, hermano presidente. sería bueno que el hermano Felipe de Castro nos aclarara algo que hemos leído y ha salido en varios libros, y era que los masones, sí es cierto que eran perseguidos en los Estados Unidos, ya que usted habla que George Washington era masón, entonces no entendemos el por qué se dice que los masones eran perseguidos en ese gran país. Yo lo que he leído formalmente y toda la información que yo tengo es que Estados Unidos ha sido uno de los sitios donde la masonería ha florecido mejor y donde más libertad ha tenido, debido a un hecho.
En Estados Unidos la religión principal es una religión protestante y los protestantes prácticamente son masones casi todos. Entonces no hay un problema entre los protestantes y la masonería. El problema ha sido siempre entre la Iglesia Católica y la masonería. Entonces son los pueblos que son católicos los que han tenido ese tipo de persecución. Bueno, nos están haciendo señas los muchachos. Vamos a ir, seguimos volados. Seguimos con usted entonces. Ahora, pero déjeme contarle algo, algo interesante que a ustedes les va a gustar. Fíjense, ya le dije a ustedes de la logia esa que funcionaba en el convento de los dominicos, donde realmente ahí estuvieron sacerdotes iniciados y frailes iniciados. ¿Qué es lo que sucedía en Dominicana en ese momento? A pesar de que el Vaticano tenían una serie de bulas que prohibían la masonería, tanto al clero como a los católicos, en esa época para esta parte de aquí, la iglesia, el Vaticano no hacía nada, lo dejaba tranquilo porque no había un choque de ninguna manera entre masones y la iglesia. Fíjense, yo pertenezco a una logia, la Cuna de América, está al lado de la iglesia de la Mercedes. En los años 40 y en los años 50, los masones terminaban su tenida, así es que le llamamos las reuniones, y se iban a la iglesia normalmente. Y hay en los pueblos las historias de sacerdotes que terminaban su misa, se ponían su mandil y se iban a su logia. O sea, aquí en este país ha habido muy poca persecución, pero muy poca. Han habido discriminaciones, pero no persecuciones. Ha sido extraño porque para muchos masones que nos visitan a nosotros internacionalmente, la cosa más extraña que ellos se encuentran es que hay una logia al lado de una iglesia. Lo más extraño, y la Cuna de América está al lado precisamente de una iglesia. Bueno, a 167 aniversario le tiene Félix Tena una preguntita. ¿Cuál es la pregunta? Brevísimo, la logia masónica en la República Dominicana nació prácticamente con la independencia, ¿no? Independencia nacional, 14 años después. Entonces, este 24 de octubre, esa logia dominicana masónica cumple 167 aniversario. Yo quiero saber cómo será lo conmemorativo, la celebración de ese 167 aniversario de esa gran logia masónica dominicana. Nosotros vamos a tener el mismo 24, vamos a tener en la mañana, como a las 10 de la mañana, nosotros vamos a tener, todos los masones vamos a hacer una ofrenda en el Panteón de la Patria, donde prácticamente un porcentaje altísimo de los que están en el Panteón de la Patria fueron masones. Bueno, conversar con Felipe de Castro sería... Nosotros, con el hermano Felipe de Castro, sería nosotros hacer 3 o 4 programas porque el conocimiento, las enseñanzas son muy importantes desde el punto de vista del trabajo de la masonería. Pero vamos a ir a una muy breve pausa. El tiempo se nos ha agotado. Dándole las gracias, Rafael, enfócame ahí a ese venerable hombre que nos acompaña, al hermano Felipe de Castro, dándole las gracias por haber participado en su programa Contenido Semanal. Así que vamos a una muy breve pausa. Quédese.